La situación, nosotros con una actitud diferente nos hemos llamado los nacos tratando de reivindicar justamente este vocablo y pues ahí les va esta canción y dice 1, 2, 3. Y entre quintos y tostones, Naco me llega a llamar. En la prepa y en la universidad canto rolas para todo el personal. No hay censura que me calle, Naco me llega a llamar. Mi nombre es Ismael Antonio Colmenares Mauregui y siempre he estado ligado a la parte creativa, a la parte artística. Estudié un poco de música, estuve también en teatro y estuve en talleres más que estudiar, pero sí estudié en el sentido de que leí mucho sobre diferentes autores y estuve en talleres de creación literaria. De tal suerte que prácticamente, aunque soy sociólogo también, mi formación está inclinada hacia la parte artística, cultural. Entonces, empezamos con la entrevista. Bueno, nos gustaría saber a qué edad empezó a escribir. Muy chavo. Empecé a escribir primero canciones. Exactamente cuando tenía 16 años, 17 años, en ese momento las emociones que existían en las fiestas, cuando uno veía a una muchacha o cuando alguien se acercaba o te regalaba un pañuelo, y eran canciones muy inocentes, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, una decía: cuando en las tardes yo me salgo a pasear y a las muchachas yo me quiero ligar, no sé qué pasa, soy un fracaso, ya que con ninguna he podido congeniar, ¿no? Y luego todavía aumentaba y decía: yo no me explico por qué les caigo mal, si soy carita y no lo van a negar. Me falta un ojo, me falta un diente, estoy bien calvo, pero no me veo mal. Pero bueno, eso era así, ¿no? Pero así como eso había otras. Y en 68, cuando empezó el movimiento estudiantil, yo ya tenía 17 años, en ese momento lo que empecé a hacer fueron canciones ya sobre cuestiones sociales. Entonces había una que hice que se llama, y escribiendo, a lo que me refiero, indios de sentimientos nobles, como todos los pobres que luchan por la libertad. Y a partir de allí otras canciones hice una haciendo una semblanza entre Cristo y el Che, que se llamó, y que se llama, porque a veces la llego a cantar, No hace mucho hubo un hombre. Y que esto me dio pie para darme cuenta que a veces me sentaba en las noches y me salían historias más largas de lo que yo había escrito. Paralelamente, como estaba en teatro, me empezó a llamar mucho la atención los autores, quienes escribían. Y cuando ya 2 años más adelante vino un concurso de teatro estudiantil universitario y decidí escribir una obra que se llama Introducción a la Historia. Nos fue muy bien, tuvimos muy buenos lugares y demás, pero al siguiente año, en un concurso que es de punto de partida, escribí la segunda parte, que era Introducción a la Historia 2, y con ese gané el premio universitario Punto de Partida. Y realmente ahí es donde decidí que podía hacer muchas cosas y que podía ser cantante con los Nacos, que el grupo que se había iniciado en 68, que podía ser escritor, que podía hacer teatro y que podía escribir obras de teatro. Bueno, también, hablando de esto, ¿qué le impulsó? ¿Qué escritor, diga usted, que por él se animó a escribir esto, a hacer estas obras? Bueno, fueron varias cosas. Sí hay un grupo de literatos que fueron los que me inspiraron, ¿no? Cuando estábamos muy jóvenes me encantaba leer a José Agustín, a Parménides Saldaña, a Mario Benedetti,
a Carlos Fuentes, la poesía de Paz, leía a José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto, que seguramente todos ustedes ya leyeron. Leía también a Borges, que era muy complicado en su momento, pero había un texto que nos llevaron a presentar para que lo pusiéramos, que se llama La Lotería en Babilonia, y a partir de allí pues me atrapó esta manera de escribir y esta manera tan creativa que se generó. Pero no solamente eso, sino que también empecé a leer autores hasta de autoayuda, como Lin Yutang, que tiene un libro que se llama El goce de la vida. Y quien me impulsó en esta parte sensible fue, entre otros, Hermann Hesse, ¿no? Con El lobo estepario y con la de Siddhartha. Entonces ahí se fue construyendo esta emoción por escribir, estas formas de escribir, y empecé a leer las biografías de ellos y veía qué había sucedido, y entonces yo decía, bueno, ellos fueron jóvenes como yo, y en ese sentido tengo las mismas posibilidades que ellos tienen. Claro. Y allí es donde empecé a hacer obras de teatro. Hice varias obras de teatro, luego empecé a escribir textos de historia, imagínense, y luego empecé a escribí una novela sobre el 68 bien bonita que se llama 1969-1, o Palabras acerca del calor, olor y calor, y ¿cuál era la otra? Calor, olor y color. Esa. Es que luego me confundo en las sí, ¿no? He escrito cuentos, bastantes cuentos. Entré a un taller que era el taller de Biombo Negro, donde se hacían puras cosas policíacas. Y entonces todos los martes nos veíamos con gente que escribía mucho, gentes que escribíamos medianamente y gentes que empezaban a escribir. Pero fue una revista que se publicó, ahí está en internet, se pueden meter ustedes, se llama Biombo Negro, y son puros cuentos sobre la cuestión del crimen en la parte creativa, ¿no? Porque como han dicho los escritores en ese sentido, como Dashiell Hammett o incluso el mismo Paco Taibo, que a veces es mejor estar escribiendo sobre un crimen, que eso te quita todas las tentaciones de matar a alguien. Sí. Digo, igual a veces también con el amor, no sé si pase, pero... Bueno, cuéntenme, ¿qué más? Bueno, siguiendo el hilo de esto, ¿usted cree que si los jóvenes se acercaran más a la literatura, también sentirían ese apego hacia ella? Claro, aquí, mira, no hay otra cosa más que entender que la vida es un proceso, y los procesos tienen que tener un inicio, un ascenso, un desarrollo y un momento climático. Sí. Bueno, después a lo mejor te mueres o viene un descenso o lo que sea, sí. Pero en esencia, en esa parte del proceso no nos la podemos saltar ningún ser que quiera dedicarse a escribir. Si tú eres músico, debes de escuchar mucha música. Sí. Si eres bailarín, tienes que ver mucha gente que hace danza. Y si eres escritor, tienes que dedicarte a leer y leer y leer y leer, y eso es lo que te va a estar alimentando. Cuando tú lees, realmente te transportas a un mundo que se conecta directamente con tu mente creativa, porque te empiezas a imaginar las cosas. Sí. ¿Sí? Y aunque todos soñamos, aunque todos en la parte onírica tenemos esta idea de lo que significa el sueño, aquí lo estás haciendo estando consciente. Sí. ¿Sí? Entonces de pronto tú ves que se describen en las obras de Sherlock Holmes Inglaterra, y te empiezas a imaginar Inglaterra y cómo era, sí. Y quiénes eran los criminales, cómo era la policía, cómo era la ciudad, por qué andaban en caballo, cómo se movían de un lado a otro. Pero igual también empiezas a leer una obra de vampiros como la de Yodo de Juan Hernández Luna, y ves un nuevo vampiro diferente a todo lo que hemos leído, que te inspira a no solamente a imaginarte, sino a poder decir, wow, esto lo podría yo traducir de otra manera, ¿no?
o en otras cosas. Esto es en esencia el que todas las jóvenes, ustedes, los jóvenes, para poder dedicarse a escribir, deben de leer mucho. Deben de leer mucho. Algunos tienen un talento más sensible y otros menos sensible, pero todos la tienen, ¿no? Y todo es en este proceso, en ese camino, de pronto vas a llegar a un momento en donde te das cuenta de que ya no vas caminando, sino que vas corriendo. Sí. Y bueno, de todas las novelas, cuentos que he escrito, ¿cuál es su favorita? Mira, cada uno es como un hijo. Es decir, y cada hijo es como si fuera un dedo de la mano, ¿no? Todos pertenecen a este brazo, tiene ciertas características, es el más pequeñito, pero este es el más gordo y este es el que te indica, y con este toco la guitarra. Entonces, eso sucede con cada una de las obras. En realidad, en la parte creativa hago poemas, hago mucho cuento sobre todo, y en este librito que ustedes tienen, lo que hice fue una serie de narraciones que las recuperé de 1968, de tal suerte que cada cosa tiene su peculiaridad y que cada cosa te emociona, ¿no? Sí. Bueno, para esto, ¿cuál fue el punto que usted dijo, ay, tengo que escribirlo, tengo esa necesidad de anotarlo para que alguien más lo conozca? Pues mira, son muchas cosas, son distintos escenarios los que se generan, ¿no? Un escenario es conforme te vas metiendo a lo que significa esta cultura creativa. Cuando en determinado momento ves una obra de teatro, una película o lees una novela y que eso te impulsa a un cuestionamiento de decir, creo que yo puedo hacer algo parecido o creo que puedo llegar a hacer algo parecido, en ese momento es donde nace esa necesidad de poder ser creativo en algo o de empezar a crear. Y a mí fueron varias cosas, fueron situaciones sociales, el movimiento estudiantil, fueron obras de teatro que vi, de las primeras que dirigía Julio Castillo, una obra que se llamaba Cementerio de Automóviles, donde por primera vez aparecía una peliculita, estamos ya hablando del 68, una peliculita del Che Guevara cuando lo acababan de matar. Cuando leí la biografía del Che también me emocionó y dije, qué increíble que alguien pueda ser tan consecuente. Y por otro lado también el cine te empieza a jalar, y cuando dejas de ver cierto tipo de películas, en esa época pues eran películas mexicanas chafas, de las que veíamos de una juventud chafa y demás, ¿no? Pero cuando vi Los Caifanes, la película de José Luis Ibáñez, y vi Un Mundo Subterráneo, y que fue estrenada en 67, y yo tenía la edad de ustedes, 16 años, en ese momento me quedé atrapado en ese mundo, y dije, hay otro mundo aparte del que yo tengo en mi casa, porque yo vivía en clase media, ¿no? Sí. En donde pues lo normal era ir los sábados a las fiestas, a las tardeadas, y estar pues, a veces ligando una chava o cosas por ahí. Pero ahí por ejemplo también apareció algo creativo. Me acuerdo que había una muchacha muy guapa en la preparatoria. Yo estuve en la preparatoria 5, entonces la saqué a bailar y empezamos a platicar, y hagan de cuenta que como en unos 20 minutos nos contamos nuestras vidas, ¿no? Ya sabía yo el color que le gustaba, ya sabía las canciones que le gustaban de los Beatles, en fin, las canciones que a mí me gustaban, lo que le gustaba bailar, su relación con sus hermanos, todas estas cosas tan profundas que uno platica. Y entonces sentí que algo que estaba sucediendo, pero en esa época había un gran prejuicio. Tú no podías besar a alguien si no le decías que quería ser tu novia. Y si no, no te dejaban. Y entonces yo me quería saltar ese trámite burocrático. y entonces lo que le dije es, oye, ¿ya conoces el elefante rosa que está aquí en la esquina?
Y me dice, hay un elefante rosa aquí en la esquina. Le digo, sí, lo trajeron desde el zoológico de Denver. Entonces es increíble porque los hippies lo pintaron. Y ahí empecé a inventar. Entonces por eso te digo, ahí vas inventando historias. Y entonces dice ella, está bien, vamos. Y salimos. Y entonces dice, no veo el elefante. Le dije, se lo llevaron. Entonces dice, pero ya eran como las 6 de la tarde, porque además las tardeadas eran de 5 a 8 y ya no, Sí. no te ibas más tarde. Y en ese momento la detengo, la veo, ella me ve, me le empiezo a acercar y cuando ya estoy casi a punto de tocar sus labios, ella me empuja y me dice, no. Y le digo, ¿por qué no? Dice, porque nos va a ver Diosito. ¿Por qué? Y entonces dije, esta historia la tengo que contar algún día. Y se las estoy contando a ustedes. Tiene la primicia. Bueno, hablando del 68, también nos gustaría saber qué sintió que pues los estudiantes hicieran o iniciaran este movimiento que era muy importante o fue muy importante para la historia de México. Pues mira, el 68 es una ruptura de muchas cosas. Hay muchos hartazgos, hay mucho no aceptar lo que te están heredando, hay mucho enfrentarte a lo que significa el mundo de guerras, lo de Vietnam. Hay mucho de la nueva manera y propuesta de vida colectiva. Los hippies han propuesto esto, las mujeres empiezan a hablar de las libertades sexuales. Entonces no es una cosa, sino que son varias cosas las que se van juntando. Y cuando se empiezan a juntar estas cosas, son las que van a generar el que se puedan crear movimientos, porque hay una sensibilidad colectiva. Y para que algo suceda, se tienen que dar estas condiciones. O sea, el 68 no es por generación espontánea, fue un proceso previo. Fueron los movimientos de los médicos, los movimientos de los doctores, los movimientos de los ferrocarrileros. Todos esos movimientos generaron cierta conciencia. Esto de no aceptar tampoco que el papá fuera el gobernador en la casa o el presidente y que la madre fuera la obediente o la burócrata que tenía que obedecerlo, eso también te lo cuestionabas, ¿no? Y en ese sentido, el 68 arranca como un grito de libertad. ¿Sí? También otra cuestión que también quisiera preguntarle es, ¿usted cree que hubiera sido diferente si las redes sociales hubieran existido en este tiempo, en el 68? Claro, pero las cosas las tenemos que juzgar en sus momentos, ¿no? Claro. Y en ese momento se dieron sus redes, surgieron redes diferentes, escribir pancartas, llevarlas en la calle, el poner pegas en los postes, el escribir mensajes en las paredes. Era la forma de comunicarnos. No había celulares, no había tampoco tabletas, obviamente no había red, ¿no? Mucho menos, pero sí había mucha creatividad. Y esta creatividad era la que servía. En la novela que tengo, ahí cuento una historia que fue real. Un día llegó un dirigente y dijo, nos están apresando y queremos llegar al Zócalo porque ahí hay mucha gente y que tiene que saber qué, y nuestras demandas tienen que llegar al Zócalo. ¿Cómo le hacemos? Y entonces dijeron, ¿por qué no, dice alguien, utilizamos a quienes no puedan detener? Entonces, pues ¿a quiénes? Pues a los perros. Entonces se juntaron muchos perros, cerca de 100 perros, y cada perro se les pintó presos políticos, libertad y todo. Entonces se les llevó y se les soltó en el Zócalo. Y entonces nosotros hacíamos el ejercicio. Ni modo que lo agarren. A ver, ¿quién te envió, perro? Sí, no. Ya sabemos que tu madre es una perra, pero ¿quién te envió? Sí, claro, sí. ¿Entiendes? Sí. Y entonces en esa parte es donde creo que la imaginación para difundir las cosas siempre ha existido. Y claro, hay quienes difunden pendejadas, ¿no? Sí. Y hay quienes difunden cosas más cuestionadoras, más inteligentes. Es decir, las redes tampoco nos sirven mucho en el sentido de que si yo agarro un selfie y me lo tomo y entonces estoy aquí
mis compañeras me están entrevistando. Bueno, y que no estoy diciendo nada. Claro, lo puedo hacer, no hay problema, ¿no? Pero creo que en ese sentido, cada día uno puede decir algo, ¿no? Algo que le preocupe, algo que le cuestione, una imagen que le parezca bella, ¿no? Ahí es en donde uno puede iniciar a desarrollarlo. Muy bien. Bueno, con respecto a las redes sociales de hoy, Facebook, Instagram, cosas así, ¿cómo usted cree que estas influyen y promueven a la lectura a los chicos? Más bien yo creo que han simplificado la lectura muchas veces. Es decir, memes ya te dan un concepto, ¿no? El hashtag te dan otro concepto, ¿no? Pero, como siempre, porque además la vida no tiene solamente esta orilla. La vida tiene también esta orilla y tiene esa, ¿no? Y esto es lo que construye la mesa. Pues esto es lo que construye la vida. Entonces hay quienes podrán ser muy simplistas, hay quienes van a reducir. Y la otra parte es la gente que puede empezar a profundizar. Y yo siempre le apuesto a la juventud que profundiza, le apuesto a las inquietudes que existen, a los nuevos cuestionamientos y que pueden impulsar nuevos movimientos, pero que son movimientos, mira, después del 68 el gobierno y el poder lo que hizo fue tratar de que eso no se volviera a repetir, de que no se volviera a crear. Y con las redes han hecho todo lo posible porque no existan, meten noticias falsas, meten una serie de ideas falsas y la gente a veces se va con eso porque no tiene más profundidad, porque están en una orilla nada más, ¿sí? Y pienso que la reversión, el revertir lo que el uso de las redes son las que nos pueden generar condiciones para poder abrir de otra forma a estas redes. Y de hecho, pues suceden, hay ya redes de poetas, redes de músicos, redes de rockeros, redes de pintores, redes de literatos, ¿no? Y redes que pueden decirte o confirmar si hay algún hecho que se difunde es verdadero o falso, ¿no? Claro. Que van desde que se acaba de morir por tercera vez José José, ¿no? Sí. O sea, la verdad a mí no me importa si se muere José José, si se muere, bueno, pues ya ni modo, ahí está su música, ¿no? Hasta que difunden mentiras de que Andrés Manuel es un millonario y tiene dinero detrás de todo lo que está diciendo. Bueno, con sus obras, ya que las tiene hechas, ya están realizadas, usted ve que se publican, se venden y a los chicos les interesa. ¿Usted qué cree que haya sido lo más importante? ¿Qué es lo más importante para usted de sus obras? Que haya un lector. Cuando escribo, que haya un lector. Cuando canto, que haya un receptor, ¿sí? Cuando hago teatro, que haya gente. Entonces, cuando algo que tú escribes lo leyó alguien y le interesó, wow, ya estás del otro lado. Y si eso se empieza a colectivizar, pues ya estamos del otro lado. Cuando te ignoran, cuando te marginan, cuando te subestiman, entonces te están tratando de destruir. Pero aún así, en esos momentos hay que luchar, porque si tú escribes algo, debes de luchar porque ese algo lo pueda recibir alguien, ¿sí? Porque ese es el circuito de la vida. Si naciera un hombre y viviera solo y crecería solo, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría? Sería terrible, a lo mejor se muere muy pronto, ¿no? Y en cambio, hasta en la misma Biblia propone un hombre y una mujer como una manera de ir creciendo y de que haya hijos y de que los hijos sean distintos, porque así es la vida. Pero de todas formas, uno siempre aspira, uno siempre asume y considera que hay un mundo mucho más allá que el que nos ofrece la televisión, que el que nos ofrece los medios, el que nos ofrece, y que ese mundo lo podemos transformar
Y eso no significa que tú dejes de tomarte selfies, ni dejes de tomarte, de decir a veces un chiste, pero significa que puedes, además de eso, lo otro, Sí. que sería al revés, ¿no? Claro. No excluirlo. Entonces cuando empiezan a excluir eso, y entonces ahora en la actualidad los chavos y las chavas se sienten mal cuando alguien publica algo y no le ponen me gusta, pero es tu receptor. Eso es lo que, en esencia, tú eres una creadora cuando pones algo en el Face, y si no te dan me gusta, te sientes marginado, ¿sí? Pero cuando alguien le da me gusta, te da alegría. Sí. Y luego de pronto pues, la gente descubre que las fotos son a los que más like les ponen, ¿no? Sí. Y entonces ya se olvidas de escribir, entonces te pones en todas las posiciones a mandar fotografías, ¿no? Pero en esencia yo pienso que lo más importante para alguien es que haya ese receptor. Claro. Y bueno, ¿usted al escribir tiene alguna rutina para hacerlo? Mira, son muchas cosas. Cuando a veces hay algo que me impresiona y llego y lo tengo que escribir. A veces recuerdo algo que me parece que es importante. Y a veces digo, a ver, voy a escribir sobre algo que no sea aparentemente, que no tenga ningún conflicto. Y empiezo a tener que encontrar el conflicto, y ahí es donde vas a ejercer tu creatividad. Cualquier cosa que uno escribe debe de tener conflicto. Si no tienes conflicto, no va a desarrollar la historia, ¿sí? Las narraciones que ustedes vieron tienen algún conflicto, ¿no? Es decir, hay algo, hay amor, hay preocupación, hay reflexión. Eso es en esencia lo que uno tendría que entender cuando vas a escribir. Claro. Bueno, creo que hasta aquí nos gustaría dejarlo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo para, pues, sí darse el tiempo de darnos esta entrevista, y pues queremos agradecerle de antemano, y aparte también les decir muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces yo nomás gracias a ustedes, y luego, o sea, lo que yo les comentaría, porque yo no soy nadie para dar consejos, pero sí les comentaría que busquen siempre su parte íntima creativa y que traten de impulsarla, y que no se desanimen, y que a veces funciona mucho trabajar en grupo, y que además dense cuenta, detrás de cada nube está el sol. Dense cuenta que ustedes son un grupito que caminan y que son como estas hormiguitas que van construyendo un nuevo nicho para poder abrir eso al futuro. Claro. Muy amable. Muchas gracias.